Bueno, me presento. Primero que nada, mi nombre es Sebastián Tambuti Terré. Soy el director regional de Rumiantes para América Latina y Canadá. Y quiero darles la bienvenida y agradecer este tiempo que estén con nosotros y puedan compartir. Los invito, como les dije, a usar el Mentimeter y espero que todo este tiempo, estoy seguro en realidad, que va a ser de provecho y va a ser útil. Y les cuento que este es el primer episodio de una serie de 5. Haremos una serie de 5 episodios con invitados. Ahora tenemos, ya les voy a presentar, pero invitados de Argentina, de España o de Israel, en que complementan toda una serie en lo que es relativo a la salud neonatal. La siguiente, por favor. Bueno, les quiero contar un poquito de qué se trata esta iniciativa. Close to You es una iniciativa digital que nació de la necesidad de estar en contacto y compartir información técnica relevante con ustedes. Esto se venía a venir desde, obviamente, mucho antes, pero el COVID ayudó muchísimo a que esta fuera la manera de comunicarnos con ustedes y, como les dije, interactuar con ustedes, los colegas veterinarios o profesionales del rubro pecuario. Bueno, sin más, la siguiente, por favor. Es para mí un placer presentarles. Perdón. El material incluido en esta presentación es de carácter informativo y su contenido y las opiniones expresadas durante la misma corresponden al disertarte. Ahora sí, es para mí un placer, les decía, presentarles a un gran profesional y persona, el doctor Gabriel Calderón. Es un médico veterinario de la Universidad Nacional de Río Cuarto en Argentina, especialista en salud animal en el INTA Balcarce, también en Argentina, y tiene una maestría de Terminology en la Universidad de Illinois en los Estados Unidos. Y Gabriel tiene más de 15 años de experiencia en el campo, en roles de asesoría técnica en establecimientos lecheros, y tenemos el privilegio de que hace 7 años es asesor técnico comercial de MS de Argentina. Sin más por eso, Gabriel, como es en inglés, the floor is yours. Bueno, avísenme si se escucha bien, asumo que sí. Repetir el agradecimiento de Sebastián en la presentación a todos los que están presentes, a los que por ahí ya me conocen y a los que por ahí no me conocen. Personalmente aprecio mucho el hecho de que se tomen un tiempito para darnos la oportunidad de contar lo que tenemos para contar en este tema. Agradecer a Sebastián como líder de la región en Rumiantes por la oportunidad de contar un poco la experiencia personal y profesional en este sentido. Y sin más, vamos a tocar este tema que para mí es vital y creo que está tomando cada vez más relevancia y más vuelo y más atención en el sector de la crianza artificial de terneros y en este caso los puntos claves para asegurar el éxito en esta categoría. Ese un poco es el enfoque o el título de esta presentación. Y como dijo Sebastián, es solamente el puntapié inicial de una serie de más charlas que vamos a tener dentro de este programa Close to You, en el cual van a participar especialistas de, gracias a Dios, de todo el mundo, lo que nos permite estas herramientas tecnológicas en el día de hoy. La agenda de trabajo, vamos a hablar de la importancia y la problemática de la categoría. Vamos a hablar del impacto económico, de la ineficiencia en la crianza, que es un serio problema y lo seguimos observando al día de hoy. Las oportunidades de mejora con foco en esta presentación en encalostrado, higiene y nutrición. Unas conclusiones de toda la presentación y obviamente la sección de preguntas y debate. Como lo había marcado antes Sebastián, vamos a pasar al Mentimeter con algunas preguntitas y acá ahora le pido a Laura que tome el rol en esta parte de la charla. Bueno, de vuelta a los que se acaban de conectar, les damos la bienvenida. Queremos hacerles unas preguntas, entonces si pueden acercar por favor el teléfono en su modo
de cámara y con este QR va a aparecer, ahí hay algunos que ya lo hicieron, muchas gracias. O si no, conéctense al www.menti.com y cuando les pida el código pongan lo que está arriba, el código 7268430. ¿Ya? Muchas gracias a los que mandan corazones y likes. Entonces, pasemos a la primera pregunta. Entonces, Gabriel, si quieres tú llevar las preguntas, con mucho gusto. Bueno, clasifiquen, por favor, las siguientes plataformas de social media de las que más usa a las que menos usa. Esa sería la primera. WhatsApp, Facebook, va cambiando. Tiempito más. Parece que no lo baja nadie de WhatsApp. No, ahí va. Dámosle un poco más de tiempo. Aquellos que todavía recién se acaban de conectar, estamos preguntándoles y les hacemos preguntas técnicas durante la charla. Por favor, conéctense a www.menti.com, usan el código en pantalla o si no con el código QR. Bueno, para calentar motores, claramente el ganador es WhatsApp, Gabriel. Sí, Peleando el otro lugar para uno y para arriba. Sube uno, baja uno, YouTube, Facebook o Instagram. exactamente. Han quedado los segundos lugares, son casi las tres otras plataformas, Instagram, Facebook y YouTube. Muy bien. Hacemos si quieres a la siguiente. Bueno, acá la pregunta es un poco para entrar en tema, es por cada 100 gramos extra de ganancia de peso vivo en la etapa de lactante, que es la categoría que nos ocupa, de una ternera Holstein, ¿cuánta leche extra aproximadamente obtendremos en su primer lactancia? Esa es la pregunta, y ahí están las 4 opciones. Ya están En ahí. este momento los resultados están escondidos para que no se dejen influenciar. Exactamente. Invitamos a todos los que estén viendo que se conecten a Mentimeter, www.menti.com, y cuando les pregunte el código ponen 7268430 o si no el código QR que está en la pantalla. A ver, vamos viendo, Laura. Muy buena. Bueno, tenemos un 42% que se ha inclinado por 150 kilos de leche extra por cada 100 gramos de ganancia de peso vivo y se ha situado como la respuesta más elegida, la opción más elegida, lo cual habla del nivel de oyentes que tenemos o de asistentes, porque exactamente esa es la respuesta, Sebastián. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. Acá hay que elegir la opción incorrecta, es decir, tengan cuidado porque es lo incorrecto lo que estamos preguntando. Daniela, se escucha tu teclado. Hay gente contestando, ahí una más.
Si quieres, Laura, podemos ir mostrando y pueden seguir contestando, por favor. Básicamente, la gran mayoría vota por la segunda opción. Ya la iremos viendo durante la charla, Gabriel. Exactamente, esta es un poco la idea y estamos bien orientados y vamos a ver y demostrar durante la charla por qué esta es la respuesta que hay que elegir. Tienes que compartir tu pantalla ahora, Gabriel. Volvemos entonces, a ver qué me encuentro acá, PowerPoint, ahí está. Se ve perfecto, ¿no? Sí, señor. Bien. Entonces, para arrancar y sin perder más tiempo y aprovechar lo mejor posible el tiempo, vamos a partir de una definición o un concepto clave. Y este concepto es que debemos tratar de enfocar a la crianza de nuestras terneras de una forma estructurada e integral. O sea, no quedarse con solamente la mortalidad de la diarrea, hay que tratar de enfocarlo en forma integral. Y de un prestigioso colega de la empresa y un gran profesional científico inclusive, el doctor Jean-Paul Swinker, le tomé prestado este concepto que me pareció fabuloso como enfoque. Y fíjense que él sugiere y nos sugiere dividir al proceso de crianza en 5 etapas. La primera, que va desde la concepción al nacimiento de esta ternera de crianza. La segunda etapa, que va del nacimiento e incluye el nacimiento y el calostrado, es decir, las primeras horas de vida del ternero. Luego la tercera etapa es el periodo de lactante y el destete. El siguiente va a ser el destete o desleche, de acuerdo al país que estemos, al servicio de esa vaquillona ya, y del servicio al parto en la última etapa. Y fíjense, las dos triángulos no son ni casualidad ni maña, es realmente el impacto del ambiente altísimo en las primeras etapas de vida del ternero, de la ternera, y las oportunidades de corrección van en la misma sintonía. Conforme avance el tiempo o yo avance en estas etapas, el impacto del ambiente va siendo menor, por una maduración inmunológica del ternero y por justamente maduración del ternero en varios aspectos y del desarrollo, como así también la oportunidad de corrección va disminuyendo conforme avance en esta etapa, lo cual nos dice que tanto la concepción al nacimiento como el nacimiento del calostrado son las ventanas de mayor oportunidad de corrección y de mayor impacto del medio ambiente. Ese es un concepto que yo quiero que nos quede y me pareció sumamente útil para entender muchas cosas de esta categoría. Vamos a objetivos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué yo recreo vaquillones y por qué debo ponerle foco y atención a esta categoría? Los que ya me han escuchado van a estar un poco familiarizados con esto, pero hay que repetirlo y nunca está de más recordarlo. Necesitamos reponer anualmente nuestra vaca adulta, nuestra hacienda adulta, a un nivel del 25 al 35%. Eso va a depender de muchos factores, del manejo, de la reproducción, de la tasa de descarte que yo elija. Muchas veces la reposición es una decisión netamente empresarial. Generalmente ronda entre el 25 y el 35%, pero puede o ser menor o ser mayor de acuerdo a muchos factores como ambiente, como les dije recién, necesidades de renovar a mayor tasa o a mayor velocidad nuestros animales en producción. Otro objetivo que es muy claro y ya se viene planteando hace ya más de una década, diría casi 2 décadas, es entorar o servir o encastrar, de acuerdo a la región de donde me estén escuchando, nuestras vaquillonas o novillas a los 15 meses de edad, lograr mayor mérito o avance en términos genéticos en producción lechera, porque yo estoy invirtiendo en la gran mayoría de los establecimientos en semen de calidad para lograr una mejor calidad de vaca, de animal adulto para producir leche. Entonces, ese es un objetivo también de la recría. Y un ítem que se olvida mucho, especialmente en Argentina, lo tengo bien claro eso, es que eventualmente, si yo soy eficiente en mi crianza o mi cría de vaquillonas, voy a tener un commodity nuevo o un commodity que muchas veces no lo considero en la ecuación económica del sistema,
que es la venta de vaquillonas preñadas o novillos en caso de que yo alcance y cubra mi necesidad de reposición. O crezco como establecimiento lechero en cuanto a unidades productivas de leche, o sea, vaca de ordeña, o puedo darme el lujo, entre comillas, que debiera ser no un lujo, sino una parte de la normalidad, vender vaquillonas preñadas o novillos producto de ese superávit. Como objetivos de mínima en la etapa pre-desleche, debemos acordarnos de estas cosas que son sencillas o básicas, es de duplicar el peso al nacimiento al final del periodo, que más o menos oscila en 70 días, es lo que dura la etapa de lactante, tener ganancias diarias promedio que oscilen o que ronden los 700 gramos por día, podría inclusive apuntar un poquito más, la mortalidad que sea inferior o igual al 3%, inclusive en tambos de punta de Estados Unidos ya se están planteando niveles inferiores al 1%, para que nos demos una idea de hacia dónde apunta el mercado o los países de punta en producción lechera, intentar morbilidades no mayores al 20% y consumo voluntario de materia seca al desleche de aproximadamente 2 a 2,5 kilos de materia seca por día. Suena ambicioso, pero hay que plantearlo por lo menos como objetivo. Ahora nos preguntamos cuál es la problemática o qué problemática afecta a esta categoría. Bueno, lo que uno está viendo como realidad y problemática de esta categoría es un deficiente de manejo desde las vaquillonas y vacas preparto en adelante, pobre de manejo de nuestros terneros desde el nacimiento al desleche. También observamos inadecuados planes de alimentación para los terneros durante la fase de lactante e inclusive durante la cría 1, pero en este momento nos vamos a concentrar en lo que es predesleche. Bajas tasas de crecimiento como consecuencia del punto anterior o de los puntos anteriores y altos niveles de mortalidad. En algunos casos llegan a tal extremo en los cuales no nos alcanzan las terneras que creamos en nuestras guacheras o en nuestras crianzas para suplir la necesidad de reposición. Datos objetivos de esto que hablamos anteriormente, fíjense que es un buen trabajo que les recomiendo leer, aunque es del 2007, es vigente y es muy claro en cuanto al relevamiento que hicieron en Estados Unidos. Fíjense que la mortalidad en porcentajes durante el 2006 fue en promedio 7,8% predesleche, con diferentes mortalidades de acuerdo al tamaño de las operaciones. Pero el promedio nacional en Estados Unidos fue de 7,8% y post-desleche ya bajó a 1,8%. O sea, fíjense que el impacto que tiene la mortalidad en esta categoría es importantísimo. Y es lo que condiciona, como decíamos recién, la reposición de nuestras vacas. Y fíjense que los principales problemas detectados causantes de mortalidad fue la diarrea predesleche y post-desleche en menor proporción, y la neumonía, en segundo lugar, durante el predesleche ya pasa a ser preponderante o más importante durante el post-desleche. Pero fíjense que la diarrea se lleva todos los números. En el caso de Argentina no es diferente la situación, un poco más seria, si se quiere, con un promedio del 10% en un estudio en 2014, para este estudio en particular que fue hecho en Santa Fe. Pero yo les puedo asegurar que este promedio va mejorando, pero está por arriba de este número, con extremos tan altos como 25,6% de muertes en los 10 estamos superiores y 1% o menos en los 10 estamos inferiores. Y ahora vamos a lo que realmente creo, no lo que importa, pero esto va a definir la importancia de esta categoría, cuál es el impacto económico que tiene la ineficiencia en nuestras crianzas de vaquillonas de reposición. Esta es una planilla que yo me armé hace muchos años y la utilizo mucho porque al principio me centraba en el costo del tratamiento, la mortalidad y si gasto más en antibióticos, gasto menos. Entonces se me hacía muy dispar. Muy dispar es la palabra. En un establecimiento era un costo, en el otro establecimiento era otro costo y en otro era muy desparejo. Entonces se me ocurrió idear esta planilla en la cual yo pongo la cantidad de vaca ordeña, pongo algunos índices como el intervalo entre parto, la proporción de hembras nacidas al año, 50% en este caso, lactancias promedio año, que también se puede calcular sencillamente y está disponible ya en gran parte de los tambos,
2,7 lactancia por año, descarte en recría, que en este caso para este establecimiento era del 3,5%, un valor, lo dolaricé ahora porque era una charla regional, a $1.500 por vaquillona de reposición, que es un valor que oscila, va entre 1.000 a 1.800 de acuerdo al animal, no se entré en 1.500, y le asigné un porcentaje de mortalidad que teníamos en ese momento del 14,5%. Este establecimiento, o esta planilla me calcula que este establecimiento necesitaba, con estos índices, 185 vaquillonas para mantenerse con estas 500 vacas en ordeña a lo largo del año, y fíjense que producto de la ineficiencia en la crianza, en los primeros 30 días de vida particularmente, estaba logrando solamente 164. Es decir, que tenía un déficit de 21 vaquillonas anualmente, lo cual le hacía tener un déficit en dólares de $31.000, con el consiguiente problema de salir a comprar hacienda para reponer y mantener este rodeo ordeñe y todo lo que eso implica, los riesgos de traer enfermedades, animales de inferior calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando este establecimiento empezó a mejorar su performance en crianza y por ende en recría, fíjense, bajaron al 1,5% en recría y bajaron al 3,1% en guachera o leche, fíjense que a la misma necesidad de 185 vaquillonas de reposición, este productor logró obtener 190, pasando una situación superavitaria, por decirlo de alguna forma, y ingresando al sistema $7.500 anuales si decidiera vender esta diferencia de cabeza o agrandando su rodeo. Entonces, este es el mayor impacto que yo veo por lo menos en nuestros países, y vamos a pasar a otro, pero esto es lo que más se ve, y muchas veces uno charla con los productores y dice, sí, tuve que comprar un lote de vaquilloncita porque me salió un negocio y compré otro lote por allá. Nadie compra vaquillonas por gusto, por gastar dinero. Las compramos por necesidad, con todos los riesgos que eso conlleva. Pero además de eso, hay impactos que se han ido midiendo a nivel ya científico y con un nivel de detalle que es asombroso. En este caso, estudio de Faber, de la Universidad de Arizona. Por ejemplo, acá ellos midieron el impacto económico del calostrado en la salud de las terneras. Y fíjense que midieron dos grupos, un grupo con 2 litros de calostro y 4 litros de calostro. Fíjense ustedes, esto no es poco común verlo todavía en muchos otros sistemas, y esto es lo que se está recomendando actualmente. Fíjense que la ganancia diaria de peso vivo fue de 0,8 contra 1,0,3. Significancia, o sea, significante, estadísticamente significativa la diferencia. En este caso, la edad a la concepción, o a la concepción no hubo diferencia, pero fíjense la leche. Cuando se evaluó la producción a 305 días corregida, las terneras que habían recibido 2 litros tuvieron a lactancia cerrada 8.900 kilos más o menos, 341 versus 9.900 litros de las terneras que habían recibido más calostro al nacimiento. Y eso se repitió en la segunda lactancia, con 9.600 litros a lactancia cerrada, el grupo de 2 litros versus 11.000 litros de producción de aquellas terneras que habían recibido 4 litros como parte de su protocolo calostrado. Esto ya directamente nos deja a las claras el impacto que tiene, no solamente por lo que veíamos antes de falta de reposición, sino en la productividad de los animales logrados. ¿Y por qué ocurre esto? Porque hay un gran impacto de la nutrición, y en este caso, como mostramos anteriormente, y el calostrado, en la productividad de nuestras terneras. Lo que se denomina, o el concepto que se acuña, es la programación metabólica, lo cual ocurre en un corto periodo de tiempo de la vida del ternero, en las primeras 15 a 20 días, inclusive menos a veces, y los factores nutricionales van a programar ciertos neuropéptidos. No vamos a entrar en esos detalles porque está bien escrito por Taylor y su equipo de trabajo, en neuropéptidos y receptores hipotalámicos que van a ser claves en el desarrollo y el crecimiento de nuestros terneros. Esto se viene estudiando en muchas especies, pero aplica desde el punto de vista fisiológico a nuestras terneras de crianza. Hay, por ejemplo, casos que ya vamos a ver en la gráfica,
terneras que se alimentaron con altos niveles de energía y proteína entre las 2 y 8 semanas de vida, incrementaron el parénquima mamario, y dentro del parénquima mamario se detectaron mayores niveles de ADN y ARN parenquimal, es decir, la genómica o los genes se expresan para formar parénquima mamario cuando los niveles de energía y proteína son adecuados, son superiores a lo tradicional. Y ya lo vamos a ver en el ejemplo. Fíjense, acá no voy a ahondar mucho en cómo fue el ensayo, solo sugiero revisitarlo y ver el trabajo de Brown y colaboradores. Y fíjense, los voy a enfocar en esto. Fíjense, las terneras del grupo naranja fueron las que obtuvieron un nivel alto de alimentación versus el moderado, entre el 2% de peso vivo versus el 1%, pero después si quieren vean los detalles, pero fíjense que el parénquima, gramos de parénquima mamario en las terneras que se sacrificaron y se midieron estos parámetros, fue de 6,2 en el plano nutricional alto versus 1,9 en el moderado, que les aclaro de entrada, el moderado es el que tradicionalmente se utiliza en Argentina, 2 y 2, ya lo vamos a ver. El parénquima en gramos fue 4,5 y 1,2 medido en términos absolutos, o sea, sacrificaron las terneras, disecaron la glándula mamaria de esas terneras y fíjense que triplica el parénquima mamario, es decir, aquello que va a producir leche en el futuro. Bueno, de acá es una cuestión proporcional, 255 gramos de glándula mamaria total versus cada 100 gramos de peso, 100 kilos de pesos. Y lo mismo ha ocurrido en otro estudio, que se los paso a mostrar ahora, que esto es una tabla. Las unidades no eran muy cómodas para armar un gráfico, pero fíjense que lo mismo que se observa en el trabajo de Brown, se observa en el trabajo de Soberon y de Barambo. Fíjense, el hígado, en el grupo control y en el grupo mejorado de alimentación, 1,35 versus 2,35 con un valor estadísticamente significativo. Lo mismo ocurrió con el riñón, 183 gramos versus 3,19. Y el parénquima mamario, 1,10, 6,48, con un valor más que significativo en cuanto a pi-value. Entonces, dos autores distintos, con dos líneas de trabajo probablemente distintas, en dos universidades distintas, demuestran lo mismo en cuanto a desarrollo de lo que en definitiva va a ser la usina productora de leche en esas terneras. Y lo que esto desmitifica un poco, hago el comentario de parte, es que no existe el crecimiento compensatorio. Es decir, por más que mis terneras ganen peso, o la ganancia de peso en recría 1, 2, en adelante, inclusive hasta preservicio, no va a mejorar lo que ha pasado en las primeras semanas. Entonces, Soberon y Bababro también hicieron un metaanálisis, analizaron diversos planos de alimentación pre de leche y ganancias diarias y primeras lactancias. Las conclusiones más importantes tuvieron un incremento en la alimentación con leche sustituto lácteo, tuvo una ganancia de 435 kilos de leche extra en la primera lactancia y cada 100 gramos de peso vivo, bueno, era lo que reflejábamos recién en la pregunta de Mentimeter, ellos obtuvieron o lograron detectar en este metaanálisis 155 kilos extra de leche por cada 100 gramos. Entonces, los mensajes clave de esta primera parte que estamos hablando es que el adecuado manejo en etapas tempranas de nuestras terneras va a impactar en la ecuación económico-financiera de la reposición anual, como ya lo vimos, en las tasas de crecimiento y desarrollo de nuestras terneras, pero además en la producción futura de nuestras terneras en su primera lactancia. ¿Cuál es el enfoque que intentamos darle y que deberíamos darle? Y es el mensaje que estamos tratando de transmitir, es manejarnos en lo que es crianza y salud de nuestra ternera con esta pirámide. Fíjense que la pirámide tiene como base evitar la enfermedad, incrementar la inmunidad y minimizar los riesgos asociados a la enfermedad. Y en eso metemos un montón de factores como vacunación, higiene, alojamiento, nutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjense que de esta pirámide, que es la base o el enfoque que tenemos que dar a nuestra crianza,
La base es evitar la enfermedad. Obviamente, siguiendo hacia arriba, en esta pirámide, tenemos un diagnóstico temprano como una herramienta indispensable para controlar y prevenir lo antes posible cuando hay enfermedad y la diseminación de la enfermedad. Y obviamente, el extremo de esta pirámide es la restitución de la salud. Una vez que yo tengo un diagnóstico temprano y estoy bien seguro de con qué estoy lidiando, qué problema estoy lidiando, debo enfocarme en restituir la salud. Pero fíjense la importancia de evitar y hacer un diagnóstico temprano. Esa es la base que debemos darle a la crianza y a la salud de nuestras terneras. Por ende, en el enfoque de este módulo, como lo dijimos al principio, nos vamos a explayar o vamos a tratar de entrar con buen detalle en lo que es calostro, higiene y nutrición. Y ahora sí, pasamos a una segunda tandita de preguntas. Hola, hola. Laura, ¿nos ayudas, por favor? Sí, un momento. Bueno, un poco para anticiparnos al próximo tema de lo que veníamos hablando, acá hay que elegir, la pregunta nos dice, elegir la opción que usted considera como mejor calostro. Véanlo con detalle, en base a la experiencia y a lo que ustedes consideran como adecuado o como la opción ideal para calostro. Sí, Laura, ¿nos presentas, por favor, los resultados? Vamos más. Excelente. Bueno, la que sigue nos pregunta, y también elegir una opción correcta, el buen calostrado de un ternero va a depender de una de estas cuatro opciones, perdón, para lograr un correcto calostrado. Puedes ir mostrando si quieres, Laura, también. Gracias. Mayoritariamente la opción 3. Excelente. Muy bien. Vienen bien los... Venimos bien, venimos bien. Siguiente. Ahí está, Ahí Gabriel. va. Sistema de alimentación con leche en un esquema de 2x2, entiéndase 2 litros 2 veces al día, cubre los requerimientos para un adecuado crecimiento de los terneros durante la lactancia. Esa es la pregunta. Aquí ya podemos verla porque es más rápido. Está dividido, interesante, así lo vamos a poder discutir durante la charla, Gabriel. Muy bueno, sí, acá está parejita la cosa. Bueno, Y va a ser adelante. lindo el debate entonces.
Aquí hay que elegir una opción correcta. Acá hay que elegir una opción correcta. Vamos a ver qué ocurre acá. Bien ahí. Muy bien. Continuamos Excelente. entonces. Excelente. Muchas gracias. Gracias por participar, gente. Bueno. Vamos a volver a la presentación. Y acá estamos. Entonces, pasada ya esta etapa, rápido, un recordatorio, simplemente arrancando con el primer ítem descrito o puesto en la agenda, el calostro. Bueno, todos creo que ya sabemos, es la primera secreción postláctea con alto contenido de inmunoglobulinas. La representativa, la más importante de esta inmunoglobulina es la G, la que se toma como referencia. Nos garantiza la transferencia pasiva de inmunidad a nuestros terneros. Hay un cambio gradual de calostro a leche y hay estudios que demuestran que para el sexto ordeñe ya es leche, el resto es lo que se llama o calostro de transición, o leche de transición, o calostro de transición. Yo me gusta decirle más leche de transición. Y obviamente el buen calostrado es vital para el neonato. La producción y la calidad de este calostro va a estar definida y se ha demostrado que va a estar definida por el periodo seca, del periodo de seca o los días de seca en vacas multíparas. Y se ha demostrado que periodo de seca inferior a 21 días hay menor deposición de anticuerpos en ese calostro, y periodo de secas iguales o alrededor de los 40 días va a provocar una disminución en la cantidad de calostro producido por nuestras vacas. Eso explica muchas veces lo que nos encontramos a campo, que me dicen, no, vacas están dando bajo calostro, la calidad del calostro no me está viniendo de lo mejor posible. Esto es un estudio de Grusenmeyer y realmente es interesante, relativamente nuevo, del año 2006. Interesante mirarlo. Y bueno, acá vemos un poco la composición. Esta es una tabla que, bueno, muy conocida, por lo menos por los que nos dedicamos a este tema, cómo va variando toda la composición del calostro conforme pasan los primeros ordeñes hasta llegar a ser leche. Fíjense cómo los sólidos van disminuyendo hasta llegar a 12%, que es lo normal en leche, y básicamente la disminución de la inmunoglobulina G hasta prácticamente niveles bajísimos o insignificantes en la leche. Esto es una tabla para tenerla en cuenta. Y bueno, ¿qué tiene el calostro? El calostro tiene IgG en el 85-90%, captadas por células alveolares vía endocitosis y se liberan en calostro. Ese es el mecanismo de llegada a la secreción de calostro, y la inmunoglobulina M y A, que forman parte en una pequeña proporción de estas inmunoglobulinas y son sintetizadas localmente por plasmocitos y segregadas al calostro. También tenemos células de defensa y componentes o factores de inmunidad. Se destacan leucocitos maternos, que es interesante esto. Yo los estimulo a que busquen literatura, porque estos leucocitos modificarían la respuesta inmune del neonato y está siendo producto de investigación. Y también tenemos factores nutricionales como factores de crecimiento, enzimas, citoquinas, factores antimicrobianos inespecíficos, inhibidores de tripsina, que son importantísimos para que justamente la tripsina del abomazo del ternero no destruya a esas inmunoglobulinas que están llegando para ser absorbidas en el intestino delgado, y algunos oligosacáridos que ayudarían a inhibir sitios de adherencia de patógenos. Ahora, parámetros ideales para ir a cuestiones ya prácticas. Esto es lo que yo me planteo como objetivo y debemos mirarlo, es la calidad inmunológica mínimo 50 gramos por litro o más en el caso de inmunoglobulina G, que se corresponden a 22 grados
Brix, que es el refractómetro que yo creo que cada vez está más difundido en nuestro sistema, o a lo que debiéramos apuntar. E higiénica, no olvidarnos de esto. Sigo teniendo casos, de hecho esta semana, 2 visitas en 2 establecimientos donde el principal problema y factor de discordia en la crianza fue justamente esta enemiga de nuestras terneras, que es la chirichacol, y refrendado por análisis de laboratorio. Entonces, la calidad higiénica, la literatura menciona UFC totales menor a 100.000. Yo les digo, bajemos un poco la vara como objetivo por lo menos a 50.000. Coliformes totales 10.000, bajemos la vara como objetivo a 5.000 y obviamente Escherichia coli tolerancia cero. La vía para llegar con ese calostro, creo que hoy casi que es en vano discutir que la sonda bucoesofágica debería ser el método de elección, porque la sonda bucoesofágica me va a garantizar el cuánto y el cómo. Entonces, yo creo que si hay establecimientos que todavía no lo han adaptado por miedo, por temor, por las razones que fueran, creo que debemos poner foco en eso como asesores para enseñar a utilizar esta herramienta que no es solamente importante para calostrados, sino que es importante para muchas otras momentos en donde la hidratación del ternero es necesaria. El timing o el cuándo, el ideal es dentro de las 2 horas de nacido. Podemos poner 3, bajemos a 2, como para que llegue a 3 el promedio, porque es acá donde más absorción vamos a tener de inmunoglobulinas. Y la cantidad ya está básicamente o ampliamente acordado, si se quiere, que es el 10% del peso vivo, es decir, en un Holstein promedio, un holando argentino, 4 litros de este calostro con esas calidades y por esa vía. Y fíjense lo importante del timing, por eso de la pregunta de Mentimeter. Estos son terneros calostrados a las 0 horas, es decir, prácticamente al parto. La barra gris con cuadrados es a las 6 horas y fíjense el tercer grupo, calostro a las 12 horas. Fíjense la concentración de inmunoglobulina G en miligramos por mililitro de estos terneros. Fíjense, el máximo nivel se detecta en aquellos terneros calostrados prácticamente al nacimiento versus aquellos con 6 horas o 12 horas al momento del calostrado. Y esto es clarito cómo marca que el timing, además de la cantidad, porque a esto se le dieron la misma cantidad, el 10% del peso vivo, pero fíjense acá el timing, el impacto que tiene en la calidad de ese calostrado. Y bueno, y el impacto que tiene en performance, digamos, de salud, si se quiere. Esto es lo que se llama una curva de supervivencia, y esto es a la tasa y a la proporción, o sea, a la velocidad y a la proporción que se enferman los terneros de acuerdo a la calidad del calostro. Terneros calostrados en forma excelente, con más de 25 gramos por litro de inmunoglobulinas. Fíjense cómo solamente hubo un 30% de animales que se enfermaron y a una velocidad mucho más lenta en el tiempo, a los 60 días de vida. Fíjense las calidades intermedias, pero fíjense cuando eran pobremente calostrados o con muy baja calidad inmunológica, estos terneros prácticamente al día 60 se habían enfermado todos. Con una velocidad, fíjense la caída acá de la curva, es realmente cae a pique. Para el día 30 o antes, ya prácticamente el 50 al 60% de los terneros se habían enfermado, habían manifestado enfermedad. Un trabajo interesantísimo de Sandra Godin. Y también de Sandra, ella plantea esta tablita, llévensela, para tenerla como referencia a qué niveles tengo que tener calostrado yo mi ternero y qué proporción de estos terneros debe estar calostrado a cada nivel, para yo tener un sistema de crianza con buen desempeño. Yo en lo personal mido, o me gusta medir el calostrado a las 48 horas de vida, se puede medir 24, 48, algunos mencionan 72, a mí me gusta medirlo hasta las 48 horas de vida, pero es una cuestión personal. Refractómetros ópticos digitales, de análisis clínico o los BRICS, y yo creo que los BRICS son los recomendados por el hecho de que tienen una versatilidad de usos dentro del tambo que excede al tema de calostrado. Y fíjense que para terneros que deben ser excelentemente calostrados, con grados BRICS 9,4 o proteína total en aquellos refractómetros de análisis clínico 6,2 o más, deberíamos tener el 40% de estos terneros, deberían estar en estos niveles. Bueno, que es esta definición,
o sea, entre 5,8 y 6,1 gramos por decilitro total de proteína, o grados Brix entre 8,9 y 9,3, el 30%, y menos del 10% de terneros pobremente calostrados. Esta tabla es una tablita que es para sacar una foto y pegársela al escritorio, o en la sala del tambo, o en la sala de preparación de sustituto, para que lo tengamos bien clarito. Bueno, esto es por modo informativo, este es un poco el monitoreo que nosotros llevábamos en Columbia River Dairy para monitorear cada uno de estos puntitos un ternero de diversos orígenes, y así llevamos un monitoreo del calostrado en este establecimiento. Estábamos mal porque nuestro objetivo era tener menos del 10% de falla de transferencia pasiva de inmunidad, y esta dataset nos daba 14,5% de falla, que es todo lo que está por debajo de la línea roja. Entonces, como mensaje clave de calostrado es la herramienta más importante que hay en la crianza. Eso no se discute. Cuando yo logro diseñar un programa calostrado que sea repetible y que respete los estándares mínimos de calidad inmunológica, higiénica, el tiempo de administración, la forma de administración y el programa de calostrado, es lo que más va a impactar en el presente y en el futuro de nuestras terneras, tanto sanitario como productivo. El buen calostrado no va a ser solamente calidad inmunológica, que es lo que más nos concentramos los veterinarios a veces, y nos olvidamos de la cuestión higiénico-sanitaria y de las vías de administración. Entonces tenemos que meter todo en lo que es un buen calostrado. Calidad inmunológica, calidad higiénico-sanitario, cuándo se lo doy y cómo se lo doy. Y es imprescindible contar con un programa detallado de calostrado en cada establecimiento. Por cuestiones de tiempo no quise ahondar en calostro congelado versus fresco, recién ordeñado. Si quieren lo hablamos en el debate y lo evacuamos si tienen alguna duda ahí adelante, pero hay un montón de factores que hay que tener en cuenta al momento de diseñar un programa de calostrado. Para movernos en la dirección, seguimos con higiene. Bueno, esto parece una verdad de perogrullo o una cosa obvia, pero la vamos a tocar. Lo que tenemos son altos desafíos ambientales con predios pequeños. Hay muy poca o nula rotación de predios de crianza. Uno va a una guachera y dice, ¿cuánto hace que crías los terneros acá? Y no sé, ya mi abuelo los criaba acá. O sea, por 2 o 3 generaciones familiares los terneros se crían en el mismo lugar. Hay una deficiente e insuficiente higiene de los utensilios utilizados básicamente para la alimentación de nuestros terneros. Y bueno, uno de los serios problemas que todavía tenemos, por lo menos en Argentina, no creo que sea la excepción en otros países de la región, es la utilización de leche cruda, tanto sea de hospital o de vacas enfermas o de tanque, y que no se pasteuriza. Entonces lo que nos está ocurriendo es que tenemos este tipo de maternidades con estos desafíos ambientales y estas crianzas, y debemos apuntar, a que es un jueguito de imágenes, a tener mejores maternidades con un mínimo carga bacteriana y predios un poquito más ordenados y menos desafiantes para nuestros terneros. Punto de control clave: en la desinfección del ombligo es uno. Posparto inmediato, esto debemos reforzarlo. Parece mentira, pero al día de hoy sigo viendo este tipo de problemas. Este ternero que directamente no le habían desinfectado el ombligo al momento de la visita. Este es un campo que fuimos con Fabián, un compañero de trabajo. Este ternero estaba convulsionando, murió pocas horas después porque tenía una meningitis bacteriana debido a Escherichia coli. Y este ternero estaba con un serio cuadro de septicemia, alto porcentaje de deshidratación y diarrea, y el ombligo estaba desinfectado con yodo, pero con povidona yodo, que no es el adecuado. Entonces hay que utilizar tintura de yodo, remover los terneros lo más rápido posible luego del parto, del ambiente del parto o de la maternidad. Y acá lo que yo, para acordarme y resumir en las presentaciones, lo que yo llamo POC, que es parto, monitorear el parto, el ombligo y el calostro 24/7. Este es un objetivo que también debemos ponernos o intentar poner en nuestros establecimientos. Otros problemas de higiene serios es en la alimentación, ya sea leche o sustituto lácteo, en la colección del calostro, la leche que se utilice, de acuerdo al origen que tenga esa leche, la presencia o no de pasteurizadora, la preparación del sustituto lácteo y la calidad del agua. No es raro encontrar que cuando uno hace un cultivo bacteriológico del agua, se da con la mala noticia de que hay contaminación de las napas, y por ende, yo pensando en usar un sustituto lácteo como un medio
seguro desde el punto de vista séptico para la alimentación de mi ternera, resulta que por la contaminación de las napas estoy literalmente inoculando mis terneros con algún patógeno o un potencial patógeno, porque no solamente los enteros patógenos van a provocar problemas de diarrea, sino que además hay muchos patógenos oportunistas que en altas cargas me van a provocar problemas. Bueno, transporte, almacenamiento, administración de la leche sustituto, los baldes de agua y alimento peleteado o maíz y el ambiente del ternero en general. O sea, todo lo que yo pueda meter mano y mejorar o apuntar a mejorar la higiene de mis terneros va a ayudar a los resultados. Bueno, problemas que uno ve a menudo, alimentos sucios que me va a provocar bajo consumo voluntario, agua sucia o no disponible. Sigo yendo a crianzas, por ejemplo, que dan la leche a las 6 de la mañana, uno cae y visita a las 10 de la mañana, me pasó esta misma semana, y ya con los calorcitos que estamos teniendo, no hay agua disponible. El agua, como concepto general, es un nutriente que no se le puede negar a ninguna categoría del TAO, de las lecherías. Los terneros no son la excepción. La falta de agua, en cuanto a calidad y cantidad y disponibilidad, va a provocar retraso en la ganancia de peso vivo y el crecimiento, y me va a aumentar indefectiblemente los niveles o los porcentajes de morbo y mortalidad. Entonces, como mensajes claves, de nuevo, de lo que es higiene, para ir cerrando, los terneros van a estar sometidos a alto desafío, indefectiblemente. Use un sistema u otro, cosa que no vamos a hablar, y va a ser motivo de uno de nuestros módulos, lo que es instalaciones. Vamos a tener un desafío ambiental que nosotros manejaremos mejor o peor. Tenemos que diseñar protocolos y sistemas de higiene para todo lo que rodea al ternero, desde el nacimiento hasta el desleche, o desde el preparto inclusive hasta el desleche. La falta de higiene es la principal causa o fuente de infecciones y enfermedades de nuestras terneras. Y bueno, frente a problemas sanitarios, lo primero que debemos revisar es la higiene en todos los procesos de la crianza. Yo les voy a contar una anécdota rápido, yo sé que estamos cortos de tiempo. Yo trabajaba en un establecimiento muy grande en Estados Unidos, me agarra mi jefe y me dice, ¿cuál es el problema que tenemos los veterinarios en sistemas como estos? Sistemas como estos, para que se den una idea, eran 20.000 vacas norteñas. Yo le digo, no sé a qué apuntar, y me dice, el problema que tenemos es que somos veterinarios. Yo digo, ¿cómo es el tema? Y sí, dice, vos fíjate que cada vez que tenemos un problema sanitario, lo que instintivamente y lo que primero hacemos los veterinarios es ir a sacar una muestra y mandar al laboratorio en búsqueda de la bacteria asesina. Y por ahí no nos fijamos si los baldes están limpios, si la pasteurizadora anda, si las napas están contaminadas. O sea, empezamos por la Z en lugar de empezar por la A. Y en este caso la higiene es la A o la B, si se quiere, pero es básico y es lo que primero tenemos que mirar cuando tenemos problemas sanitarios. Ya pasando al último ítem de este módulo, ¿cómo alimentamos a nuestros terneros? Es la pregunta que nos hacemos. Entonces vamos a tocar rápidamente lo que es el ítem nutrición. Fíjense, esta es una tablita que la armé yo, agarré el libro, me desburré un poco el NRC, calculé, en base a los kilos de un ternero, 40, 50, esa sería la evolución de peso que debiera tener un ternero desde el nacimiento al tal desleche, porque mi objetivo es duplicar el peso de nacimiento, y después puse unas columnas y unas líneas. ¿Qué representan estas columnas? La columna celeste representan 4 litros por día, la columna violeta representan 6 litros por día y la columna azul representan 8 litros por día. Y estas líneas representan lo que necesitan en materia seca de ingesta nuestros terneros para ganar 600 gramos, 700 gramos u 800 gramos. ¿Y qué dice? Que con el sistema tradicional de alimentación, 2x2, que fue producto, o sea, fue una de las preguntas del Mentimeter y que estuvo medio dividido, había como un 60-40 en cuanto a las respuestas, un 62-38, una cosa así. Acá este gráfico nos dice claramente que el sistema tradicional de 2x2 no alcanza ni siquiera para cubrir una ganancia de 600 gramos. A lo sumo, en la primera semana de vida, podemos obtener 100 y pico de gramos de ganancia diaria de peso vivo. Entonces, eso ya es una señal de que el sistema tradicional de alimentación, en el cual se priorizó economizar el uso de leche para los terneros, para mandar usina,
esto derriba esa práctica como conveniente, por lo menos para nuestros terneros, y atenta contra la salud y la productividad de nuestros terneros. Acá, bueno, es un pequeño listado de lo que normalmente utilizamos, obviamente. La leche de hospital y la de tanque, la de hospital es la de mayor riesgo. Y lo que yo recomiendo, obviamente, es apuntar a pasteurizada como mínimo. Yo creo que la pasteurizadora tiene que entrar en los planes de inversión de nuestros establecimientos lecheros o los que quieran ser los futuros establecimientos lecheros en cualquier país. Ya la pasteurizadora tiene que ser un plan de inversión en el plan de inversión digital. O el sustituto lácteo, que es otra opción. Después tenemos otros productos que se pueden utilizar o que se utilizan, pero no vamos a entrar en mayor detalle por cuestiones de tiempo. Y un poco el concepto que yo quiero dejar es tratar de diseñar protocolos que se asemejen a esta gráfica. Y es lo que yo llamo, lo que se denomina, sistemas de alimentación creciente y decreciente. Fíjense que estos terneros arrancan con un periodo de adaptación de 4 litros por día durante prácticamente la primera semana, van subiendo a 5 litros y hasta 6 litros, y llegan a un máximo de consumo a las 2 semanas de vida de 8 litros por día, lo cual se mantiene prácticamente hasta el día 42, es decir, la sexta semana de vida, y a partir de este momento se empieza el camino inverso. Entonces yo subo hasta 8 litros diarios, me mantengo con 8 litros diarios por 3 semanas aproximadamente, y a partir de ahí empiezo una curva descendente de alimentación y paralelamente voy ofreciendo un alimento peleteado de buena calidad, con buenos niveles de proteína, en forma gradual y creciente, para que este ternero al momento del desleche, más o menos 70 días, esté consumiendo prácticamente los 2 kilos de materia seca que yo pongo como objetivo. Entonces, ¿qué es lo que hace este esquema de alimentación? Primero, que nutre al ternero de lo que un ternero debiera nutrirse a esta edad, tratando de revertir un poco el concepto de restringir leche y destetar o deslechar lo antes posible y transformarlo en rumiante antes de los 40, 60 días. No existe eso y está demostrado. Y paralelamente ir ofreciéndole un alimento de calidad. Entonces, ¿qué ocurre? Acá cuando yo le doy estos niveles crecientes y altos de leche, el sistema digestivo se distiende, si se quiere, se va agrandando por una cuestión de crecimiento. Y cuando yo le voy quitando la leche de forma gradual, el ternero es ternero, pero no es onzo, sensa esa faltante de leche y la va compensando con agua y alimento balanceado. Y yo le puedo asegurar que con esquemas de esto, a los 70, 75, 80 días, cuando yo decida deslechar, mis terneros van a estar consumiendo muy buenos niveles de alimentación sólida que me va a permitir a mí deslecharlo para pasar a la siguiente fase. ¿Qué usar? Peleteado. Yo no vendo alimento peleteado, no tengo ningún interés creado en esto, pero es lo que a mí me indica la experiencia. Los peleteados, por una cuestión de consistencia, de palatabilidad, de gusto propio del ternero, es lo más indicado para esta categoría. Mínimo 18% de proteína bruta, yo me inclino más a un mínimo de 21%, y hay ya hasta actualmente muy buenas marcas comerciales con 24%, pequeñas cantidades crecientes desde los primeros días, incremento acorde al crecimiento, no proveer rollo lleno. Esto puede ser polémico y quizás despierte algunas preguntas, porque siempre lo despierta, pero Jude Heinrich, que es un referente en cuanto a nutrición de esta categoría, dice en este estudio que los alimentos concentrados van a producir ciertos metabolitos que son los responsables del crecimiento de la papila. Y esos metabolitos son propiónico y butírico. El propiónico y el butírico vienen o se generan a partir de la fermentación del almidón presente básicamente en el grano maíz o cualquier fuente de almidón. Entonces, fíjense el ensayo, este es fabuloso. Yo con esto ya cierro, no discusiones, pero demuestro el punto. Este ternero fue alimentado solamente con leche, este ternero fue alimentado con leche y heno, y este ternero fue alimentado con leche y maíz. Y fíjense que a los 6 semanas de vida fueron todos sacrificados los de cada grupo, y fíjense el desarrollo de las papilas ruminantes. Leche y maíz. Entonces esto tira o sea, creo que cierra cualquier argumentación en cuanto a favorecer el consumo de heno. El heno a mí en etapa de crianza lactante no me gusta. Directamente, no es que no me guste, no es por un gusto mío, es porque la literatura lo demuestra. Entonces, conceptos clave o mensajes clave en la alimentación ternero: agua imprescindible,
fresca y limpia, siempre disponible, sacarnos el mito del empacho. No hay empacho debido a la oferta de agua. Si hay empacho, como se le llama en el campo, o indigestiones, que sería el término médico, es porque algo mal estoy haciendo con la alimentación con leche, o de higiene, o etcétera, y tiene que darse de 2 a 4 veces por día, o no debe restringirse a nuestros terneros. Entonces, como mensajes clave de nutrición, la subnutrición nos va a afectar tanto el desempeño presente como la productividad futura. Lo vimos recién. El esquema tradicional 2x2 no va a cubrir las necesidades nutricionales de nuestros terneros. No debemos incluir fuentes de fibra grosera, en este caso enos, durante esta etapa, hacerlo a partir de la siguiente etapa en forma gradual, y el agua en calidad y cantidad deben ser suministradas en todo el momento de nuestros terneros. Y ya para ir cerrando, las consideraciones finales, hay que tener, como dijimos recién, un enfoque, como mostramos en la diapositiva de Jantain al principio, un enfoque global, integral, con las categorías como las etapas como las demostramos recién. Concepción al parto, nacimiento caldostrado, periodo lactante y desleche, o destete y servicio, el otro periodo, y servicio y al parto. Nosotros podemos en cada una de estas etapas dar un score al manejo en cada una de estas etapas y ver bien dónde estamos parados, tipo auditoría, para tener una idea de cuál es el área que necesita mejora. Esto es lo que yo intento hacer cuando visito guacheras, o crianzas, ver cómo estamos en esta etapa, cómo estamos en esta etapa, y este grafiquito a mí rápidamente me va a decir dónde debo poner mi atención y poner el foco. A veces yo pienso que tengo un problema de diarrea, entonces me estoy enfocando demasiado en lo que es la alimentación del lactante hasta el de leche, pero me doy cuenta que el principal problema por ahí está en parto y calostral. Entonces esto nos sirve para tener un enfoque y graficarlo, digamos. Entonces, como conclusiones finales de este primer módulo de Claus Tuyo, y agradeciendo de nuevo, la fase fetal y lactante son críticas para la futura o la rentabilidad futura de nuestros establecimientos de la lechería. El buen calostrado, la higiene y la nutrición adecuada van a ser vitales tanto para la salud como para el crecimiento y la producción de nuestras terneras, y hay que tratar de enfocar integralmente desde la concepción de esa ternera, es decir, que se preñó esa vaca, hasta el parto de esta vaquillona reposición para ser más eficientes y exitosos en el manejo de esta categoría. Y bueno, ese soy yo. Acá termina mi charla y bueno, les dejo abierto a los moderadores. Vale, muchísimas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias, Gabriel, por este enfoque holístico y general. Como le dijimos, vamos a pasar específicamente en siguientes episodios a cosas más puntuales, pero creo que queda muy claro entender la importancia de la nutrición. Queremos, antes de pasar a las preguntas, para nosotros es muy valioso que nos digan cómo lo estamos haciendo, cómo podemos mejorar. Entonces, los invitamos, por favor, a ingresar a ese link y darnos su opinión. Pueden escanearlo, ya sea por el código QR en la cámara, como lo hicieron algunos en el Mentimeter, o si no, poner en el navegador merck.getfeedback.com, bueno, lo que está aquí, ¿no? Diagonal R, diagonal J mayúscula, está todo raro. Copiarlo, ¿ya? Y ponerlo. Voy a dar un minuto nada más para los que tienen que copiarlo y escribirlo, y pasamos a las preguntas. A los que todavía no han hecho preguntas, los invito a que por el medio del chat, a nombre mío, a nombre de Sebastián Tambuti, escriban su pregunta y se las haré inmediatamente a Gabriel. Bueno, ojalá nos hayan podido dar su opinión. Voy a pasar a la primera pregunta, Gabriel. Bueno. Dice, ¿sí? ¿Se escucha o no? Sí. Ya. Dice, ¿el acortamiento de flexores en terneros recién nacidos tiene algún origen nutricional? Bueno, se postula cuando hay retracción de tendones, se postula que hay una sincronía y puede tener una base nutricional de la madre, porque hay una sincronía entre el crecimiento del hueso, que en esa época a esa altura es cartilaginoso, y los tendones.
Entonces sí, puede tener una base nutricional, habrá que revisar el balance de proteína en la dieta de las madres, con eso generalmente se soluciona. Normalmente se entiende o se asume que hay problemas en la nutrición preparto de la madre que me va a provocar ese problema. Se soluciona relativamente bien. Hay un catch-up del ternero después que nace, con medidas paliativas, y se corrige, pero es bastante molesto el problema. Vale, gracias, Gabriel. Otra pregunta dice, colega, deseo saber si el porcentaje de mortalidad que tiene como meta de que sea menor del 3% incluye la mortalidad perinatal. Bueno, es una buena pregunta. Yo, a ver, si yo manejo bien un establecimiento, yo, por ejemplo, en Vaquillonas, hablando de mortalidad perinatal al parto, debería aspirar a tener menos de un 10% en Vaquillonas, primer parto. Y en vacas debiera ser inferior al 3% las muertes neonatales. De la única forma que eso se logra es con el monitoreo de las maternidades 24 horas. De hecho, pero para aclarar, sí, incluye la mortalidad perinatal. Ahora, yo sí, ese 3% yo lo circunscribo solamente a la crianza. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que yo estoy evaluando es lo que yo trabajo, o sea, es el periodo de crianza. Si yo a ese número que le agregaba le agrego un gran muerte neonatal o perinatal, o inmediatamente posparto por distosia, y ahí se complica la ecuación de la planilla que yo mostré, se complica mucho más aún. Pero no está incluido en esa planilla ese porcentaje. Buena pregunta. Gracias por la aclaración. También alguien se refiere a lo que estaba hablando en la primera parte. Dice, se presentó una información donde se comparaban, dice, kilos versus 4 kilos, me imagino que eran 2 versus 4 de calostro en terneras, y su efecto sobre el desarrollo y la producción láctea. La pregunta es la siguiente. ¿Cuánto tiempo recibieron los kilogramos de calostro en días, semanas, etcétera, para seguir con un tratamiento igual posteriormente? Eso es lo que imagina. Sí, el calostrado fue idéntico en ambos grupos. Se les dio inmediatamente posparto porque fue un ensayo. Y los responsables del ensayo obviamente saben bien que hay que darlo dentro de las 3 horas, 2 horas de nacido. Lo único que cambió en la práctica fue la cantidad administrada. A ambos grupos se le dio en el mismo momento, la misma habilidad, la misma calidad, se estandarizó todo. Lo único que cambió fue el volumen de calostro administrado. O sea que no hay lugar a sospecha de que a uno le dio el calostro mejor o peor, o antes o después. Se dio todo idéntico, lo único que varió fueron las cantidades, 2 versus 4. Eso fue el ensayo. Perfecto. Otra pregunta dice, si el costo de una vaquillona de reposición es entre $1,500 a $1,800, ¿será negocio venderlas? ¿Cuál es el valor de venta en el mercado? Bueno, el valor de venta en el mercado es ese. Es entre $1,000 hasta $2,000 de acuerdo a la calidad del animal. Entonces, por eso yo lo pongo como un costo de oportunidad o plata perdida, en definitiva, por el hecho de criar más mis terneras. No termino de entender bien la pregunta. El costo que yo puse ahí es el valor del mercado, es ese el valor del mercado. Yo creo que esa era entonces la aclaración. Si la persona quiere volver a aclarar la pregunta, con mucho gusto.